Una, dos y tres. Bueno, ¿estamos cansados? Yo espero que no estemos cansados, porque ahora nos toca remontar la etapa más cruda, más, digamos, de más trascendencia dentro de nuestra labor como profesionales del laboratorio. Ya vimos el rol que juega el laboratorio de coagulación a grandes rasgos, porque en aras del tiempo y en un solo taller, pues por supuesto es difícil profundizar en cada uno de los acontecimientos, ¿ok? Pero nos toca ver cuál es la responsabilidad que debemos de tener para asegurar la calidad de los resultados emitidos en cada una de estas pruebas. Y a grandes pinceladas en este espacio de tiempo, que lamentablemente no es lo largo que quisiéramos, y no podemos tener el contacto que pudiéramos tener, pues vamos a hablar acerca de qué aspectos son relevantes aquí y qué cuidados debemos de tener para cumplir ese objetivo de asegurar la calidad siempre, ¿ok? Entonces vamos a continuar en nuestro taller. Como sabemos, el concepto de calidad ha ido evolucionando en el tiempo. Cada vez, digamos, el concepto se ha ido, digamos, mejorando, se ha ido integrando a otros conceptos y a otros conocimientos que se desarrollan. Y si nos vamos al área industrial, al área, digamos, general de práctica diaria, sabemos que el concepto de calidad se liga a una gran cantidad de conceptos, como es excelencia, como es valor, como es ajuste a las especificaciones, como es calidad, como respuesta a las expectativas del cliente, etc. O sea, ese conocimiento ha ido evolucionando, se ha integrado a conocimientos más amplios y obviamente eso es de conocimiento de cada una de las personas que estamos aquí, estoy absolutamente seguro de ello. Realmente en el área industrial, en el área de tecnología, a lo mejor valorar o de alguna manera cuantificar o valorar la calidad como tal, a lo mejor es más factible o más posible que lo que pudiera ser en el área de salud en general, en el área del laboratorio clínico en particular. Pero bueno, los conceptos esencialmente son prácticamente los mismos. Finalmente, la calidad de atención, estemos en el escenario que estemos, no importa en qué escenario nos encontremos, el principio fundamental es que el cliente es primero y que deben existir un compromiso explícito por parte de las instituciones y por parte, por supuesto, de los profesionales involucrados a través de cartas de servicio, mediante procesos de acreditación industrial, etc. Todo esto es extrapolable al área de salud, al área clínica, y digamos que de alguna u otra manera pues tienen el mismo objetivo, cumplen importantes roles, etc. Al hablar de calidad de atención, hablamos de excelencia en cuanto a obtener los mejores resultados, que reflejen la verdadera condición del paciente, valor en cuanto al precio de los servicios ofrecidos, ajuste a determinadas especificaciones o estándares, por lo general estándares internacionales, pero pudieran ser estándares dentro de nuestra misma institución, dentro de nuestra misma región, dentro de nuestra misma contexto, digamos, de ejercicio profesional. Y satisfacción de los usuarios, satisfacción de las expectativas de los usuarios que podamos tener, que no necesariamente es el paciente, aunque el paciente es nuestro principal usuario, nuestro principal cliente, él no es el único, nosotros tenemos otros clientes, tenemos también como cliente al clínico que nos solicita los exámenes y tenemos también como cliente al centro de salud en el cual nos vemos enmarcados y donde el laboratorio con sus ganancias y pérdidas pues también juega un importante rol. Entonces, digamos, el cliente es primero, pero tenemos que conceptualizar quién es nuestro cliente y a quiénes verdaderamente debemos de seguir los objetivos planteados. Entonces, hablar de calidad en salud es hablar de calidad en la atención sanitaria, es hablar en calidad asociada a este entorno, ¿ok? Los conceptos en relación a este aspecto pues han sido denunciados por numerosas personas reconocidas en la materia, particularmente el doctor Camilo Fernández Espinas, y una definición que es importante y que es importante conceptualizar en el marco de todos estos conceptos que vamos a manejar.
Y calidad sanitaria no es más que proporcionar a cada paciente el conjunto de actos diagnósticos y terapéuticos que le asegure el mejor resultado en salud, conforme al estado actual de las ciencias de salud, al mejor costo, con el menor riesgo y con la mayor satisfacción en términos de procedimientos, resultados y de contactos humanos en el sistema asistencial. O sea que es un concepto bien amplio, es un concepto complejo, pues por supuesto que no se va a un ámbito meramente de obtención de un resultado directo, sino además que está conceptualizado dentro de una gran cantidad de, digamos, de aspectos bastante particulares y bastante importantes, ¿ok? Entonces, enmarcados en todo ese conocimiento y ese concepto tan amplio, pues vamos a manejar algunos conceptos. Empezando por saber y empezando por concientizar que un error que cometamos en el laboratorio puede repercutir en el tratamiento, en el diagnóstico y el tratamiento que va a recibir el paciente. Los errores de alguna manera han sido contabilizados a través de procesos de, digamos, de evaluación de los riesgos, evaluación del impacto de los errores sobre el laboratorio clínico, qué repercusiones puede tener. Y en un estudio que se hizo en el año 2015, se vio cómo los errores que el laboratorio puede cometer pueden causar efectos adversos. Aproximadamente alrededor de un 80% de estos errores pueden causar efectos adversos. Y lo que es importante reconocer es que gran parte de esos efectos adversos pueden repercutir sobre el paciente. Hay errores que a lo mejor pues pueden pasar desapercibidos, pueden no causar daño, pero en algunas circunstancias pueden causar daño, y en eso es que nos debemos enfocar para entender la responsabilidad que tenemos de, digamos, implementar todos los procedimientos que sean necesarios para poder asegurar la calidad en los resultados o en la labor que estamos ejecutando en los resultados que estamos emitiendo. Lo más importante de todos estos estudios que se han hecho en cuanto a seguridad de las pruebas de laboratorio y sus repercusiones sobre la salud del paciente es que el 84% o un gran porcentaje de estos errores se pueden evitar. Y es en base a eso que tenemos que concientizarnos y es en base a eso que debemos actuar. O sea, ¿de qué manera? Los errores pueden ocurrir, somos humanos, ¿ok? Sin embargo, ¿de qué manera podemos hacer que la incidencia de esos errores sobre el paciente sea el mínimo y que si se pueden evitar, pues se tomen las medidas adecuadas para evitarlo? En este sentido, pues es importante reconocer que equivocarse es de humanos, pero que existen principios fundamentales, como el hecho de saber que ocultar los errores es una estupidez. No aprender de ellos, obviamente, es imperdonable. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que saber que ocultando errores nosotros no vamos a poner, no vamos a llevar a nada positivo, ¿ok? De alguna manera tenemos que tener un sistema que permita reconocer esos errores, poder reconocerlos a tiempo, de manera que puedan ser subsanados antes de que esos errores puedan incidir en la seguridad del paciente. Y por supuesto, en el momento que se han cometido, además de prevenirlo o de tratar de subsanarlo, por supuesto aprender que ese camino no era el indicado y que hay que tomar medidas adecuadas al respecto para poder evitarlo. En este sentido, pues simplemente recordar o refrescar un poco la memoria con palabras de Gandhi, que nos decía que debemos de trabajar en equipo, que debemos de unirnos a aquellos que queremos hacer las cosas bien, porque lo más atroz de las cosas malas es el silencio de la gente buena. Eso lo dijo Gandhi, y de verdad es una manera de refrendar estas palabras, porque pues tenemos que unirnos. Las personas que queremos hacer las cosas bien, pues debemos unirnos para de alguna manera ir en ideas consonas a las buenas prácticas, ¿ok? Y las personas que no quieren hacer nada al respecto, pues que le dejen el camino abierto a aquellas personas que sí lo queremos hacer. Entonces, en este sentido, pues sabemos, son una serie de fases
que están establecidas dentro del el entorno del laboratorio clínico, y que en cada una de ellas tiene que haber un indicador que nos pueda permitir monitorizar cualquier tipo de errores que se pudieran cometer y que pudieran incidir en la seguridad del paciente. Desde etapas bien tempranas, como pudieran ser las preanalíticas, donde la inherencia es fundamentalmente del clínico, al tener la responsabilidad de seleccionar para el laboratorio clínico y para ese paciente las pruebas más idóneas de acuerdo a su situación clínica, ¿ok? Donde se realice una selección apropiada de las pruebas a ejecutar, donde no haya solicitudes innecesarias en el paciente, que lo que hagan es recargar la labor del laboratorio, evitando utilizar un tiempo, digamos, privilegiado, un tiempo valioso para llegar a una buena, ejecución posterior analítica, posanalítica, etc. Pasando por etapas preanalíticas, donde ya la inherencia del laboratorio es un poco más directa, ¿ok? Donde la identificación, la selección adecuada del paciente, la preparación del paciente y donde la extracción propiamente dicha de lo que es la muestra para ejecutar los análisis determinados o determinados análisis, pues se haga o se realice de la manera más idónea posible. Pasando, por supuesto, por la fase analítica, donde tengo que tener un sistema de control de calidad interno que me permita detectar fallos en mi metodología de trabajo, en mi sistema de ensayo, en mi metodología a utilizar, de manera de evitar errores a cometer en esa área, hasta pasar por la etapa posanalítica, de transcripción y cálculo de resultados, y la etapa post-analítica de interpretación de los resultados por parte del clínico nuevamente. Entonces, si bien hay etapas que tienen inherencia directa al laboratorio clínico, como son la fase preanalítica, analítica y posanalítica, existen etapas extraanalíticas que son relevantes también, y aunque el laboratorio no tiene inherencia directa, a lo mejor la inherencia es más del clínico, pues saber que debe existir una interrelación entre el clínico y el laboratorio para tomar las mejores decisiones al respecto. Entonces, son una serie de etapas donde deben existir programas adecuados establecidos que nos permite evidenciar cualquier error a cometer, para evidenciarlo antes de que tenga incidencia directa sobre la seguridad en el resultado del paciente, de la prueba que se va a emitir. Entonces, en este sentido debemos de actuar, en este sentido debemos de trabajar consono con las mejores recomendaciones emanadas de los expertos. En algunas circunstancias, a lo mejor el momento adverso, el momento, digamos, clínico, que a lo mejor requiere una determinada celeridad en el resultado, o la situación en el paciente es complicada o tiene consideraciones especiales, a lo mejor va a necesitarse digamos, la planificación en el laboratorio de tener planes alternos, como puede ser el plan B, el plan C, el plan D, el plan Z, los planes que sean necesarios. En algunas circunstancias existe la posibilidad de utilizar análisis descentralizados, con procedimientos de medida quizás menos exactos, a lo mejor donde la calidad no es la esperada, la de 100% esperada, pero a lo mejor el momento clínico lo amerita como tal. Y necesito descentralizar un poco el proceso y no ser tan rígidos como quizás en una planificación exhaustiva pudiera ser. Pero es importante tener consideraciones en ese sentido, ¿ok? Hay circunstancias que nos permiten ser un poco más flexibles, pero hay situaciones que no son negociables. Ejemplos que pudiera ser, son muchos, y quizás quisiera tenerlos digamos, de frente, mirándolos cara a cara, para ejemplificar y hacer un poco más dinámica este taller, ¿ok? Sin embargo, bueno, las circunstancias no nos lo permiten, y quizás yo le pudiera plantear algunos ejemplos, donde probablemente una situación no negociable pudiera ser aceptar una muestra coagulada para una prueba de coagulación, porque a lo mejor fue extraída de un paciente pequeño que tuvo una mala extracción venosa y se coaguló la muestra, etc.
¿qué podemos hacer? ¿Vamos a recibir esa muestra porque hay que descentralizar el proceso, porque la emergencia, el niño tiene? No. O sea, una muestra coagulada no puede ser procesada para pruebas de coagulación. Entonces, sencillamente, eso no es una situación negociable. Aquí no se negocia. Sí, espero que de verdad quede claro, me entiendan y no haya problema al respecto. Sin embargo, pudiera haber el ejemplo de, en alguna circunstancia particular, donde a lo mejor el método más idóneo para medir determinado parámetro es determinado método en ciertas condiciones, con determinadas características, etc. Pero el método no está disponible, o tuvimos algún problema con la metodología, o tuvimos algún problema con la selección de los reactivos adecuados, etc. Hay herramientas alternas que puedan ser usadas para subsanar esa falta del reactivo, de la metodología en particular. Esas metodologías alternas pueden dar un resultado que clínicamente puede ser útil independientemente de que no sea el más idóneo. Si esa es la circunstancia y el momento clínico así lo amerita, pues ¿por qué no usar esa metodología o ese principio a pesar de que no cumpla con todas las características adecuadas? Eso es una alternativa válida. Pero tiene el profesional que saber que no está incidiendo sobre la seguridad del paciente, sobre la seguridad del resultado, y no va a generar decisiones clínicas inadecuadas o no apropiadas. Entonces, en ese sentido vamos trabajando, y en ese sentido el profesional tiene que sentarse a saber cuál es el camino más idóneo a utilizar. Entonces, pasando de esa etapa preanalítica, ¿qué cuidados habría que tener etapa por etapa? ¿Cuál es el manejo adecuado que nos lleva a utilizar de manera adecuada los parámetros de laboratorio? Esa etapa preanalítica donde el médico va a solicitar un examen al laboratorio, y donde las órdenes que vengan de ese laboratorio, aparte de estar bien escritas, porque a veces ni sabemos qué es lo que dice el médico, porque acuérdense que los médicos no saben escribir, pero bueno, tenemos que tener el conocimiento de saber qué es lo que dice ahí, qué es lo que, o sea, está adecuado la solicitud, estoy interpretando de manera adecuada lo que debe ser. Debe existir una interrelación con el clínico en el caso de que existan dudas para poder saber que de verdad lo estamos haciendo de manera adecuada. Que los perfiles de estudio en cada caso clínico, pues, estén bien justificados, se estén utilizando los parámetros de laboratorio adecuados de acuerdo a las circunstancias clínicas que rodea al paciente. Obviamente esos exámenes no pueden incorporarse pruebas que no existen, ¿ok? El caso, por ejemplo, más de una vez nos ha venido que si hacerle determinación de INR a un paciente, a un PTT, a un TTP activado, sabemos que eso no existe. ¿Ok? Que el INR es para el tiempo de protrombina. Entonces, en ese sentido, pues tenía que haber una comunicación clínica laboratorio para nosotros poder llegar a interpretar y hacer uso adecuado de las herramientas que tenemos en el laboratorio. Tener perfiles de estudio adecuados, pruebas disponibles de acuerdo a la situación clínica en que se encuentra el paciente, de no tener esas pruebas disponibles en el laboratorio, saber que se pueden referir a otros centros de manera adecuada y tener establecido el flujo de trabajo, etcétera. Eso es importante. Y que los exámenes, en caso de que sean requeridos como emergentes, pues esté justificada esa emergencia y no repercutir en lo que es la logística de trabajo del laboratorio de manera inefectiva. ¿Ok? Entonces, esos son aspectos relevantes. A veces la solicitud del examen viene con exámenes que no existen. Esto es una solicitud de un examen real, donde se le pide al laboratorio un coagulograma, pero en ese coagulograma se pide fibrinógeno, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5, factor 6, factor 7, factor 8, factor 9, factor 10 y factor 11. ¿Ok? O sea que estamos pidiendo factores que existen y factores que no existen, o factores que no se determinan, porque el calcio o el factor tisular, ¿ok? Entonces, de alguna manera, eso incluso baja la credibilidad, incluso en el clínico que está interpretando esos resultados, o hay un proceso donde no existe una concordancia entre las herramientas que pueden estar disponibles y otras que no lo están. Entonces, la preparación tanto del clínico como del laboratorio es fundamental en este sentido. Entonces, definir
conjuntamente clínico y laboratorio, cuáles son las pruebas que debe tener disponible el laboratorio según la condición clínica del paciente. Realizarlas solo cuando estén justificadas, porque en la medida que aumentemos el número de pruebas, la incidencia, la posibilidad de que exista un error va a aumentar. Entonces hay que hacer un uso razonable de las herramientas del laboratorio, que exista primero un diagnóstico presuntivo desde el punto de vista clínico para que se seleccionen de manera adecuada los perfiles que se va a utilizar para la condición clínica del paciente. Ejecutarlas en el momento clínicamente apropiado, donde no haya interferencia de condiciones fisiológicas o el consumo de agentes exógenos que pudieran incidir o interferir en los resultados que se están emitiendo. Seguir las recomendaciones de los expertos. Para eso existen organismos internacionales encargados de dar herramientas fiables y adecuadas al laboratorio clínico en cada entorno en el que se encuentra el paciente. En algunos casos será necesario repetir pruebas cuando no coinciden con la expectativa clínica del paciente, pues se hará necesario y se repetirán esas pruebas para estar adecuadamente conscientes de que ese es el resultado que tiene el paciente, o ese es el verdadero resultado en el paciente. Y hacer una buena interrelación beneficiosa clínica-laboratorio sin ocultar información, porque muchas veces eso repercute en una repetitividad de exámenes, en volver a hacer pruebas, mayor consumo de reactivos, mayor consumo de consumibles en el equipo, lo cual encarece obviamente los costos de atención. Es importante hacer unas consideraciones generales a la hora de seleccionar los perfiles, y es que con múltiples pruebas la probabilidad de un resultado anormal aumenta. O sea, mientras más parámetros de laboratorio incluyamos dentro de los perfiles, la posibilidad de que algún error se cometa en alguno de ellos va a aumentar. La estadística no falla, y la estadística es bastante certera en ese sentido, al afirmar que mientras más posibilidades, mientras más, digamos, determinaciones se haga, pues la posibilidad de cometer un error es más fácil de encontrar. Entonces, la práctica de ordenar múltiples test de rutina incrementa notablemente el hallazgo de alteraciones sin sentido. Entonces, hay que ser un poco asertivos a la hora de seleccionar las pruebas a ejecutar, y para ello, pues entender cuál es el entorno clínico del paciente, cuáles son las verdaderas necesidades que tiene para, por supuesto, tomar las mejores decisiones al respecto. Por supuesto, una vez que se ha seleccionado las pruebas adecuadas y el perfil de pruebas adecuadas, pues se comienza con la labor del laboratorio propiamente dicha, pasando por variables preanalíticas que son importantes que él tome en cuenta, como es la extracción de la muestra, incluyendo la preparación del paciente, que debe ser el momento clínico apropiado para ser valorado, en el momento de ser valorado. Hacer un transporte de la muestra y garantizar la estabilidad de la misma, ¿ok? Preparar la muestra, almacenarla. En muchas ocasiones esa labor no es llevada a cabo por el profesional del laboratorio de manera directa. A veces hay otro profesional que está involucrado en estas etapas, como es la secretaria, como es el asistente de laboratorio o el técnico del laboratorio que hace la toma de muestra, el flebotomista, el que manipula la muestra, el que la centrifuga, pero es responsabilidad del jefe del profesional del laboratorio el que esos profesionales comprometidos con esas etapas tengan la competencia adecuada para ejecutarla de manera efectiva, tengan el conocimiento apropiado para saber en qué errores se pueden cometer y la repercusión que puede tener sobre el resultado el error que ellos puedan cometer. Entonces, la vigilancia de esa etapa preanalítica es trascendental y es de acuerdo a diferentes, digamos, evaluaciones que se han hecho del proceso en general, en una de las etapas donde más errores se cometen. Hay que tener cuidados al respecto. Muchísimas publicaciones existen acerca de el control de esta variable preanalítica en cuanto a la vigilancia de cada una de estas actividades involucradas con estas etapas, y existen tanto publicaciones como guías disponibles
para ejecutar cada una de estas etapas, pues pudiéramos tomarlas a mano. Unas de las más reconocidas son las emanadas por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, que es el conocido CLSI, que tiene cada una de las publicaciones, pero en general muchas organizaciones se han abocado a establecer buenas prácticas de laboratorio en ese sentido, y a nivel regional, pues muchas sociedades científicas se han abocado a este tipo de tareas. Es importante saber que gran parte de los errores en el laboratorio no está en la determinación como tal, no es parte del proceso de análisis. Quizás la menor cantidad de errores se cometen en esa área analítica, porque la tecnología, la automatización, etcétera, sencillamente ha colaborado de manera notable para disminuir la cantidad de errores a ocurrir en esa etapa. La mayor quizás de consideraciones de error se encuentran en las fases extraanalíticas, y quizás esta es la porción del problema que no se ve, ¿ok? Y en la cual la mayor cantidad de errores se cometen. Quizás el aspecto analítico es la porción visible del problema, pero la porción visible, que siempre, por ser la porción visible, ha sido más combatida, ha sido más trabajada en el objeto de mejorarla, digamos, la cantidad de errores que pudieran cometerse en esta área. Este aspecto extraanalítico es importante vigilarlo, es importante cuidar para que esto no siga ocurriendo. Entonces, en estos aspectos, la preparación del paciente es fundamental, y en el área de coagulación es crítica, ¿ok? Porque existen toda una serie de factores que pueden incidir sobre los parámetros que vamos a evaluar. Factores, algunos de ellos que son modificables, y que por lo tanto yo como profesional del laboratorio tengo que vigilar que no estén presentes para que no modifiquen el resultado. Como pudiera ser, por ejemplo, el estrés, la tensión física, el trabajo muscular riguroso, el consumo de medicamentos, la dieta en el paciente. Todas esas son variables que puede controlar el laboratorio y que de alguna manera tienen que informar al paciente, que pueden incidir en la seguridad del resultado, y al clínico en que tiene que buscar el momento clínicamente apropiado para evaluar al paciente. ¿Ok? Entonces, todas esas variables hay que modificarlas. Hay factores que no son modificables, como por ejemplo la edad, el sexo, el grupo sanguíneo, la fase del ciclo menstrual, el embarazo. Pero yo tengo que saber que inciden sobre el resultado para yo poder tomar consideraciones a la hora de interpretar esos resultados. Entonces, en este sentido, son muchos los factores que pudieran modificar los resultados, y que en algunas circunstancias no puedo controlarlos, pero sí puedo conocer de su existencia. Por ejemplo, hay parámetros que dependen del sexo dentro de los componentes de la hemostasia, como por ejemplo se ha visto aumento en las mujeres del factor 2, del factor 7, del factor 9, del factor 10, del factor 11, del factor 12 y de la antitrombina. Es conocido, por encima de los valores que se ven en el hombre, y disminución de algunos parámetros como la proteína S de la coagulación, por el hecho de ser mujer. Entonces, en algunas circunstancias, si esto incide de manera importante, pues vamos a tener que saber que hay que hacer, en algunas circunstancias, pues valores de referencia diferentes de acuerdo al género, por ejemplo, en algunas circunstancias. A lo mejor para PT y para PTT en líneas generales no lo es, pero para algunos componentes específicos de la hemostasia sí. De igual manera, la fase del ciclo menstrual puede repercutir en el resultado, y existen variaciones importantes de acuerdo al ciclo menstrual. Por ejemplo, se ha visto que los niveles más bajos de factor von Willebrand se ven los primeros 4 días del ciclo menstrual. Entonces, a veces el riesgo de sangrado en una persona con una posible enfermedad de von Willebrand, a lo mejor es preferible evaluarla en ese momento, porque es el nivel más bajo que se detecta. No se han visto variaciones para una gran cantidad de parámetros, como por ejemplo el fibrinógeno, el factor 11, el factor 13, el TPA, el PAI, el dímero D, el alfa-2 antiplasmina. Entonces, esas repercusiones hay que tomarlas en cuenta. De igual manera, de acuerdo a la fase del ciclo menstrual en que nos encontremos, a lo mejor la función plaquetaria se ve comprometida en la fase folicular y no así en la fase lútea. Y así sucesivamente. O sea, conocer como profesionales del laboratorio de qué manera se pueden digamos, modificar esos parámetros que vamos a evaluar, pues es parte de nuestra labor para poder hacer las interpretaciones adecuadas. Si no hay ningún tipo de alteración de acuerdo a esa condición en particular, pues no habrá que hacer consideraciones al respecto. ¿Ok?
En la toma de anticonceptivos, es una terapia hormonal que afecta a los factores de la coagulación. La terapia hormonal de reemplazo. Y entonces en algunos casos será recomendable suspender la terapia con anticonceptivos para poder evaluar. Por ejemplo, una mujer portadora de hemofilia no puede evaluarse con pruebas biológicas o con bioensayo si está tomando anticonceptivos. Hay un aumento de los reactantes de fase aguda, hay un aumento de los factores y eso puede enmascarar su condición de portadora. Entonces, en líneas generales hay una serie de condiciones que pueden afectar los resultados y que nosotros tenemos que manejar adecuadamente. El embarazo definitivamente altera una gran cantidad de componentes de la hemostasia y es lógico, es una respuesta fisiológica ante el desafío hemostático que se avecina con todo este proceso del parto, ¿ok? A veces es recomendable, por ejemplo, el estudio de la proteína C y la enfermedad de von Willebrand hasta 2 meses después del parto y no en el momento, digamos, alrededor del parto. Existen también diferencias en cuanto al parto, si fue por cesárea o si fue natural, o sea, en líneas generales y en aras del tiempo no podemos profundizar en cada uno de estos detalles, pero saber que hay variaciones fisiológicas que pueden modificar los resultados de los componentes de la hemostasia es trascendental para tomarlos en cuenta a la hora de establecer valores de referencia a la hora de hacer interpretación adecuada de los resultados, ¿ok? Obviamente diferencias en cuanto a raza, también han sido descritas para una gran cantidad de componentes de la hemostasia y bueno, en líneas generales son conocimientos que hay que tener. El grupo sanguíneo, ¿ok? Donde hay niveles de factores disminuidos de acuerdo al grupo sanguíneo, si es grupo sanguíneo O. El estrés mental que pudiera tener una persona puede elevar factores, el estrés físico, una persona no puede venir del spinning a hacerse las pruebas de coagulación, de hacer spinning para hacerse las pruebas de coagulación, el hecho de que el estado inflamatorio puede también dar consideraciones al respecto, entonces son aspectos a considerar, ¿ok? El hipertiroidismo puede afectar los niveles, pueden haber cambios circadianos de acuerdo al momento del día en el que nos encontremos, hay que tomarlo en cuenta a la hora de si se trata de un parámetro que puede tener variaciones circadianas, y pudieran inclusive haber variaciones en cuanto a las estaciones del año, y vemos que en algunas circunstancias, por ejemplo en el verano y en la primavera, pueden haber variaciones en el fibrinógeno y el potencial de trombina endógeno que en otras estaciones no se ven. Entonces, como conclusión de esta etapa preanalítica, en muchas ocasiones hay que hacer varias determinaciones para confirmar hallazgos anómalos, porque no están las condiciones idóneas para ser evaluado al paciente en el momento clínicamente apropiado. Entonces, en ese tipo de consideraciones hay que tomarlas en cuenta. De igual manera, la terapia anticoagulante puede afectar obviamente los resultados, la terapia antiagregante, la terapia antifibrinolítica, hay que tomar en cuenta todo ello, y algo muy importante, que no necesariamente son solamente los medicamentos, los fármacos como tal, los que pueden causar alteraciones de la hemostasia, sino también podemos tener el caso de hierbas, que son de uso a lo mejor común, a lo mejor para condimentar las comidas, a lo mejor para bebidas energetizantes, etcétera, que toman las personas de manera natural, y como son plantas, pues no consideran medicamentos y pueden tener incidencia directa sobre las pruebas de coagulación. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Obviamente, todos los factores que están relacionados con el proceso de extracción de muestras son importantes. Hay muchos factores a tomar en cuenta a la hora de extraer la muestra, tener un ambiente y accesibilidad adecuado del material, la identificación del paciente de manera directa, el único que sabe cómo se llama es el paciente y siempre hay que ser enfáticos en eso. El uso del torniquete adecuado y de todo el material requerido, que sea de manera adecuada para garantizar una toma de muestra idónea, una toma de muestra que represente la condición real del paciente, evitando masaje, con la mínima oclusión venosa, el uso de materiales adecuados, evitar el uso de catéteres, son aspectos interesantes e importantes. El catéter puede tener heparina para garantizar el que esté permeable, y esto puede incidir en los resultados que vamos a tener.
Entonces, algo muy importante, una premisa importante a tomar en cuenta, que una mala muestra escapa a todos los controles internos y externos. Yo puedo tener un programa de control de calidad interno escrupuloso en el laboratorio y un programa de evaluación externa escrupuloso. Y si yo tengo una mala extracción de muestra, de nada sirve todo lo que estoy haciendo porque no va a detectar ese tipo de errores a cometer. Entonces, hay que tomar en cuenta al respecto. El tipo de tubo que se va a emplear de acuerdo al parámetro que se va a evaluar, la concentración del anticoagulante que se va a emplear. Sabemos que en la gran mayoría de los casos el tubo es con citrato de sodio al 3,2%. Hay que tomarlo en cuenta, obviamente para los parámetros de coagulación, porque para un recuento de plaquetas el anticoagulante es el EDTA. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Si se va a usar tubos al vacío, el orden que deben tomar esos tubos, en qué orden deben ser tomados. Sabemos que el tubo de coagulación es el primero que debe ser llenado, ¿ok? Para evitar que haya acarreo de aditivos que puedan tener los tubos y que puedan ser llevados al tubo de coagulación y causar alteración de los resultados. Entonces, seguir un adecuado protocolo en el proceso de extracción y que eso esté procedimentado en el laboratorio es muy importante. Vigilar la relación anticoagulante-sangre, vigilar el hematocrito del paciente que puede tener incidencia en los resultados. Todo hematocrito por encima de 55% debe ser tomado en cuenta a la hora de elegir la relación anticoagulante a utilizar, de acuerdo al volumen de sangre. Y eso existen tablas y existen fórmulas para hacer el cálculo respectivo. Es importante garantizar la calidad de la muestra. Una pobre calidad de la muestra puede ser ocasionada por un transporte inapropiado, donde hay pérdida de factores lábiles, especialmente del factor 5 y el factor 8. Un transporte a temperatura extrema puede provocar activación de las plaquetas y el factor 7. Si la muestra está lipémica o tiene ictericia, puede tener un efecto biológico, interferencia en el ensayo, de acuerdo al procedimiento que se utilice. Si hay contaminación con glóbulos rojos, esto puede ocasionar hemólisis y esto puede tener efectos biológicos e interferencia en el ensayo. Si hay contaminación con plaquetas, puede haber una lisis, puede haber una activación de la coagulación y esto puede alterar los resultados. E igualmente, si se utiliza el anticoagulante inapropiado, pues podemos tener interferencia en los resultados. Si usamos, de repente hacemos pruebas de coagulación con muestras extraídas por EDTA, el EDTA puede actuar como un inhibidor y el resultado no va a reflejar lo que verdaderamente tiene el paciente y todo lo contrario, puede generar un diagnóstico inadecuado que puede derivar en una conducta terapéutica inapropiada. La presencia de suero, muestras coaguladas, todo esto puede tener interferencia, la heparina, los anticoagulantes orales directos, todos estos fármacos tienen interferencia sobre las pruebas de coagulación y hay que saber que debemos de evitar esas situaciones que deriven en una pobre calidad de muestra. En este sentido, la tecnología, ya lo habíamos mencionado, incorpora actividades preanalíticas para, de alguna manera, regular un poco los errores que se pudieran cometer. Y tenemos la posibilidad de hacer una serie de actividades que antes, en condiciones previas, pues la teníamos que hacer de manera manual. Hoy en día los instrumentos nos ayudan, pero bueno, no todos los laboratorios estamos en las mismas condiciones y pudiéramos no disponer de esas tecnologías de avanzada. Entonces tenemos que tomar en cuenta las medidas a utilizar. Cuidar los procesos de centrifugación de las muestras, utilizando el tiempo adecuado, la velocidad adecuada, la temperatura adecuada. Si se va a congelar la muestra, que se haga un proceso de doble centrifugación para evitar la contaminación con plaqueta. La separación inmediata de las muestras, saber si lo que queremos obtener es un plasma rico en plaqueta o un plasma pobre en plaqueta, qué condiciones hay que tener para garantizar que ese plasma tenga las características idóneas para ser evaluado, evitar la resuspensión de los glóbulos rojos que pudiera generar resultados conflictivos y en algunos casos hasta evitar el freno de la centrífuga, que lleva a la resuspensión del plasma y lo que puede derivar en resultados inadecuados. Volvemos al apoyo de la tecnología en la detección de estas no conformidades que pueden ser
detectadas por los equipos y que pueden llevar a resultados inadecuados. Algunos instrumentos permiten la identificación de estas condiciones que pueden dar resultados falsos, como puede ser la bilirrubina, la lipemia, la hemólisis, etc. A veces en límites que a lo mejor los observadores ni lo detectan, o que existe pobre acuerdo entre si está hemolizado, si está lipémico, si está ictérico, etc. Los instrumentos te lo pueden detectar e incluso te pueden evidenciar si está en el rango ese factor que pudiera interferir en el resultado en los ensayos. Los instrumentos a veces de última generación adecúan las condiciones para que esos factores no afecten los resultados, pero volvemos, no todos estamos en las mismas condiciones de tener una tecnología de avanzada en nuestros laboratorios, o a lo mejor no se justifica. Entonces hay que tomar en cuenta los problemas que puedan presentarse y que puedan generar resultados de este tipo. La tecnología avanza, las potenciales no conformidades cada vez son mejores detectadas, incluso existe la posibilidad hoy en día de a través de la muestra y a través de sensores específicos en los instrumentos detectar la presencia de coágulos, burbujas, etcétera, que pueden generar resultados inadecuados. Posteriormente tenemos la fase analítica, donde ya viene parte la selección de los procedimientos más adecuados, donde debemos de seleccionar cuál es la combinación adecuada de instrumentos reactivos que vamos a emplear. Y donde una vez seleccionados estos procedimientos tenemos que hacer un proceso de estandarización adecuado para, por supuesto, garantizar la variabilidad, de que la variabilidad interensayo no sea de manera importante. Para la selección adecuada de estas metodologías, pues requerimos de criterios de practicabilidad y confiabilidad que ya han sido establecidos por los organismos recomendados, por los organismos internacionales acreditados, y que, bueno, nosotros como profesionales del laboratorio debemos de conocer. Obviamente, antes de que cualquier método sea usado, debe ser evaluado por el laboratorio. Debe existir incluso el protocolo de saber cómo se va a hacer esa evaluación y cómo se va a seleccionar esa metodología de manera adecuada. Obviamente, existen criterios de practicabilidad que son importantes a tomar en cuenta, como por ejemplo, que haya disponibilidad de los reactivos, que el instrumento sea capaz de operar con ese tipo de reactivos, que existe una combinación adecuada, qué tiempo dura en ejecutarse las pruebas, qué costo tiene, qué seguridad tiene, y obviamente saber que el profesional esté educado y capacitado para ejecutar este tipo de metodologías en el laboratorio. Pero además es importante conocer la precisión del ensayo, la veracidad, la linealidad, la especificidad analítica y diagnóstica, la sensibilidad analítica y diagnóstica, la interferencia analítica que pudiera tener en el ensayo, los límites de detección, los límites de cuantificación, los intervalos de medición, el error total, o sea, una serie de parámetros que es importante tomar en cuenta y que se deben de conocer antes de tomar esa metodología como la utilizada en el laboratorio. En aras del tiempo no podemos profundizar en cada uno de ellos, pero es parte de nuestra formación y capacitación permanente saber cómo calcular y cómo hacer una evaluación adecuada de cada uno de estos parámetros a ejecutar. Obviamente, evaluar el sistema de ensayo involucra hacer como una planificación, qué uso se le pretende dar a la prueba, si ese sistema ya ha sido aprobado por cuerpos regulatorios regionales o a nivel internacional, si existen recursos disponibles en el laboratorio para hacer esa evaluación del ensayo, qué tiempo nos va a tomar evaluarlo, desarrollar un plan donde se van a tomar en cuenta los parámetros que se van a evaluar, las pruebas que se van a evaluar y el logro que se quiere esperar. Calcular la cantidad de consumibles que requiero para esa evaluación, y en ocasiones debería la casa comercial suministrarte esa posibilidad de poderlos evaluar, pero todo depende del laboratorio si tiene la capacidad o no de hacer esa evaluación y qué tipo de tiempo le va a llevar. ¿Ok? Recolectar muestras adecuadas para esa evaluación, porque se debe hacer en pacientes que tengamos conocidos y que podamos saber de qué manera el ensayo tiene la capacidad de detectar cada situación en la cual nos podemos encontrar. Y obviamente documentar todo lo que tengamos, ¿ok? En algunas circunstancias, nosotros tenemos unos determinados parámetros que nos declara el fabricante para la metodología, y a lo mejor tenemos que
verificar simplemente que esas condiciones se cumplan, o estamos desde cero o modificamos la metodología como tal, pues tenemos que de alguna manera establecer todos esos parámetros, digamos, desde el punto cero. Entonces, entender que cuando se lleva a cabo un proceso de validación y cuando se lleva a cabo un proceso de verificación es parte de las labores a ejecutar dentro del programa de aseguramiento de la calidad. Entender la diferencia y saber manejar cada uno de esos, digamos, conceptos de manera satisfactoria, de manera confiable, pues es parte de nuestro sistema. A la hora de que un ensayo sea completamente nuevo para el laboratorio, hablamos de validación, hablar de verificación, ya estamos hablando en otros términos. Pero obviamente no podemos profundizar acerca de cada uno de ellos. Entonces, tener claro esta prueba de coagulación, qué sensibilidad y especificidad tiene, que también esta prueba clasifica al sujeto como sano o como enfermo, ¿ok? Es decir, tener claro cuál es el desempeño operativo de esta prueba de laboratorio. ¿Qué confiabilidad tiene la prueba? La reproductibilidad de los resultados. El hecho de que yo lo vuelva a repetir y me vuelva a dar los mismos resultados es importante, saber que esa prueba tenga esa capacidad. Verificar qué tan de acuerdo están dos observadores frente a un mismo fenómeno, o sea, qué variabilidad interensayo puedo tener, interoperador. Todo eso es importante conocerlo antes de tomar la prueba como válida. Una mínima evaluación requerida, debemos siempre establecerla, ¿ok? Y tenemos que tener claro que si yo voy a tomar en mi laboratorio una metodología, yo por lo menos tengo que hacer una comparación de esa nueva metodología con el sistema anterior que yo tenía y saber de qué manera pudieran haberse afectado mis resultados. Saber que tengo que tener cálculo de valores de referencia para esa metodología que voy a tomar para mi laboratorio. ¿Ok? Calcular su imprecisión dentro del ensayo y interensayo, entre diferentes ensayos, ¿ok? O entre diferentes días, o en diferentes momentos analíticos en que se va a ejecutar el ensayo. Tanto con plasmas normales como con plasmas alterados, ¿ok? Porque el sistema puede verse comprometido al respecto. Saber la estabilidad de las muestras y los reactivos en este sistema de trabajo. Calcular los valores de referencia, eso es parte de nuestra labor. ¿Ok? Y obviamente, una vez seleccionada, una vez estandarizada, determinar cuál es el proceso de control de calidad interno que vamos a establecer para garantizar que la reproductibilidad de mi metodología se repita en el tiempo. Y que si yo estandaricé mi metodología de laboratorio en un determinado momento bajo determinados parámetros, cada vez que yo ejecute la prueba, digamos, el resultado se va a reproducir de manera adecuada. Obviamente, eso involucra la introducción de materiales de control que tienen que ser suministrados en valores normales y en valores patológicos, ¿ok? Y que a la hora de seleccionar un material control, y si tenemos limitaciones desde el punto de vista económico, pues el material anormal es el que nos va a brindar resultados más satisfactorios o una monitorización más adecuada del sistema de trabajo. ¿Ok? Entonces, establecer cada cuánto vamos a hacer el proceso de control de calidad interno, bajo qué material control vamos a emplear, ¿ok? ¿Qué características debe tener ese material control? Tengo que tener límites de variación aceptables para ese material control, que sea similar a la muestra del paciente. O sea, esos son, digamos, aspectos que son importantes a considerar a la hora de establecer ese programa para garantizar la calidad que vamos a establecer. Me hago eco a palabras del doctor James Westcott, ampliamente conocidos por quizás todos los que laboramos en el laboratorio clínico, y es algo que él decía y que es muy, muy, muy importante. Si crees que el solo hecho de pasar los controles de calidad es suficiente para garantizar tu prueba, te equivocas. La experiencia y la pericia profesional son básicas, y saber que tienes que hacer una valoración estadística de ese control de calidad interno es parte de tu labor para garantizar que todo se está comportando de manera adecuada. Entonces, ese control de calidad interno que tú vas a establecer en el laboratorio inspecciona diversos aspectos de los procedimientos analíticos, suministra vigilancia continua del trabajo del laboratorio y evalúa tus resultados. Decidir, en conclusión, si estos resultados son confiables y pueden ser emitidos o no es el caso.
Lo importante, el control de calidad estadístico que llevemos a cabo, que hoy en día nos permite monitorizar la ejecución analítica de las pruebas y detectar los posibles errores a ocurrir. Muchos de los equipos e instrumentos que están disponibles actualmente tienen incorporados estos programas de control de calidad estadístico a través de gráficas de Levi-Jennings, a través de errores de procedimientos multireglas, como es el caso de las reglas de Westgard, e incluso el 6 Sigma ha sido aplicado dentro del laboratorio de coagulación. Lo importante es que esto nos permita calcular, por supuesto, la variabilidad de los resultados que podemos emitir, el error total en las ejecuciones analíticas y parámetros que son relevantes a la hora de valorar los resultados. Detectar cualquier error aleatorio o error sistemático que pudiera ocurrir en nuestro sistema de ensayo y que pudiera incidir en los resultados que estamos arrojando. Determinar la exactitud y precisión del ensayo y obviamente tomar medidas adecuadas en caso de que ese control de calidad no sea el aceptado para poder brindar resultados dignos de confianza. Entonces, ante cualquier, digamos, alarma que nos genere el programa de control de calidad empleado, pues tomar medidas al respecto para poder subsanar el error antes que eso incida sobre el resultado del paciente. El mantenimiento y calibración adecuada de nuestros equipos, que incluye desde las pipetas hasta los instrumentos más avanzados, la selección adecuada de los reactivos o de los procesos para reconstitución adecuada de esos reactivos, el mantenimiento y la conservación de todos esos reactivos, la monitorización de las temperaturas, de las velocidades de la centrífuga, todo es parte de un checklist que tenemos que llevar a cabo dentro de nuestro laboratorio. Y obviamente, no menos importante, una vez que hemos controlado todos estos procesos analíticos y preanalíticos, pues obviamente el control sobre las variables postanalíticas, que incluye la adecuada cálculo de resultados, validación de los resultados y transcripción de los mismos hasta llegar a la interpretación de estos resultados es importante. Obviamente, saber y estar conscientes que esto va a generar una respuesta clínica y que sus consecuencias pueden incidir sobre la seguridad del paciente, ¿ok? Usar el reporte en unidades homologadas, que nos pongamos de acuerdo cuáles las unidades que vamos a implementar, cómo vamos a reportar los resultados para que lleguen a la mejor interpretación posible. Utilizar valores de referencia de acuerdo a las circunstancias en las cuales nos encontremos y a la metodología de trabajo que estamos empleando. Eso es relevante, eso es importante y tenemos que tomarlo en cuenta, evitar retrasar las decisiones médicas, aumentar los costos médicos y sobre todo perjudicar la credibilidad del laboratorio. Cada uno de estos procedimientos tienen que estar escritos, tienen que ser establecidos dentro de un manual de calidad de nuestro laboratorio, que incluya todos los aspectos a considerar y que esto puede, por supuesto, tiene que ser llevado a cabo por digamos, el departamento que garantiza, digamos, que hace vigilancia de todos estos procesos de aseguramiento de la calidad para que se dé de manera adecuada. Obviamente, si todo esto está procedimentado, pues por supuesto también que se cumpla lo que está haciendo. O sea, establecer en nuestro sistema de trabajo indicadores de cada una de las etapas que nos digan, que nos hagan una alarma al profesional de que algo está ocurriendo. Establecer como responsable del área de calidad en mi laboratorio, qué indicadores voy a utilizar que me den alarmas, que me den una advertencia, me genera una advertencia en mi procedimiento de trabajo de que algo está ocurriendo de manera inadecuada, ¿ok? Algunos indicadores que pudiera mencionar, por ejemplo, tener digamos, la posibilidad de hacer un registro de cuántas muestras tienen incompleta o incorrecta información del paciente comparada con el total de muestra colectada. O sea, si yo hice una determinada cantidad de muestras, se recolectaron en un determinado mes y yo quiero tener un indicador de que se esté identificando adecuadamente las muestras y que no ha habido un error en la identificación de las muestras. Yo tengo que hacer un contaje al final del mes de cuántas muestras fueron incorrectamente identificadas con respecto al total, para que yo en evaluaciones posteriores pueda hacer un seguimiento cuantitativo de los errores que pudieran haberse cometido. De ahí, en cada una de las etapas que involucra el trabajo del laboratorio, debo generar indicadores que me permitan cuantificar los errores que se estén cometiendo para hacer un buen seguimiento de todo este proceso.
establecer cada una de las etapas de manera directa, de manera, digamos, específica, es muy difícil. Esto es simplemente un sondeo general de aspectos que consideramos importantes y relevantes a tomar en cuenta. Lo más importante cuando surge un error no es quién cometió el error, y eso es algo muy importante, ¿ok? Sino qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y cómo se podría haber evitado. Esto es un aspecto fundamental de nuestro trabajo diario, de nuestro trabajo en equipo, y como gerente o líder de un equipo de trabajo que cumple determinados objetivos, tengo que saber que tengo que cambiar la cultura punitiva por la cultura proactiva. Tengo que estimular a mi equipo de trabajo para que esto se dé de esa manera. Recordamos las palabras iniciales cuando iniciamos el taller. Lo primero que tiene que ocurrir para que el trabajo de equipo se haga de manera satisfactoria, de manera coordinada y de manera utilizando los mejores estándares posibles, es que ese equipo tiene que saber que te has comprometido con calidad y que esté consciente de que así quiere estar, aquí, así quiere ser y así quiere continuar ejerciendo su labor. Por último, por supuesto, la participación en programas de evaluación externa que nos permita ver cómo es la ejecución de nuestro laboratorio en comparación con otros pares es fundamental. Esto es un resumen simplemente de los principales programas de evaluación externa que están establecidos para el área de hemostasia y trombosis, particularmente en países como Inglaterra, como Estados Unidos, como España, Holanda, Italia, a nivel regional Argentina también sigue programas de evaluación externa, quizás Chile. A nivel regional o a nivel internacional hay opciones, pues simplemente hacer uso de ellas es una gran error. Saber que el control de calidad interno y el programa de evaluación externa no son procesos que uno sustituye al otro, sino simplemente son procesos complementarios que garantizan el aseguramiento de la calidad de los resultados emitidos. Listado de organizaciones envueltas y que nos ayudan a dirigir las buenas prácticas en el laboratorio, particularmente de hemostasia, hay muchos cuerpos profesionales, son muchos los que están abocados a emanar este tipo de recomendaciones o este tipo de dirigir las mejoras en cada uno de estos aspectos, pues los hay a nivel internacional, los hay a nivel regional, es importante tomar a mano. Simplemente se los coloco aquí para que sepan que sí tenemos herramientas que nos ayudan a tomar las mejores decisiones y tomar en relación a las buenas prácticas. Definitivamente, y como mensaje final, la calidad no es un acto, es un hábito. Lo dijo Aristóteles, no lo dije yo, pero tenemos que tomarlo digamos, como nuestra premisa, como nuestra bandera en el ejercicio de esta profesión. Bueno, vamos a ver si al final de ello alguna duda puede surgir, pero esto es parte de lo que les quería decir. Muchísimas gracias.